Bueno, gracias que sigue con nosotros. Les recuerdo que estamos hasta las 22:15 en la hora del centro para que nos acompañe el día de hoy. Hacemos resumen un poco de lo que tuvimos en la mesa y le damos información de último momento, un poco también tratando de ver por dónde se perfila la agenda de los próximos días o del día de mañana mismo, ¿no? Junto con la información, insisto, de última hora. De 21 horas a 22:15 en la hora del centro, Heraldo Televisión, aquí análisis político con su servidor. Bueno, a ver, hoy nos planteamos desempleo y crisis en la nueva normalidad, que en el fondo es empleo y desempleo, como platicábamos ahorita con Julio Santaella, el presidente del INEGI. Entonces, Armando Leñero es presidente del Centro de Estudios para la Promoción y Difusión del Empleo Formal. Armando, ¿cómo estás? Gracias que estás con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo te va? Oye, bueno, ¿cómo te va de quédate en casa, Armando? Pues llevamos aquí desde el 16 de marzo. Mira. Y bueno, nos hemos acoplado a trabajar desde aquí, Javier. Bueno, eso está bien. Oye, déjame plantearte. Hablábamos hace un momento, no tuviste oportunidad de verlo con Julio Santaella, y Julio nos daba algunas cifras, datos que tienen que ver con las investigaciones auténticamente de campo. Oye, aunque sean telefónicas, ¿no? Por cómo anda la pandemia. Te pregunto, una mirada inicial, ¿cuál es el panorama que acabas por percibir, por mirar respecto a lo que puede pasar en el corto y mediano plazo respecto al tema del empleo y desempleo? Bueno, nosotros vemos una situación muy drástica en el tema del empleo, Javier. Mira, como sabemos, en el mes de abril, de marzo se perdieron 135,000 empleos y en el mes de abril 555. Entre marzo y abril 685,000 empleos perdidos. Y la economía y las personas seguimos paradas, seguimos en casa. Esto hace que la demanda interna de productos y servicios se va a seguir estancada. Por lo tanto, la bajada de empleos va a seguir. Mayo va a ser un mes fuerte. Nosotros calculamos que andará cerca de los 750,000 empleos. Eso ya lo veremos el día viernes, el día 12, que se publican los datos del Seguro Social. El presidente había comentado que aproximadamente sería, datos preliminares que él tenía, alrededor de 350,000. Nosotros creemos que va a ser desgraciadamente más alto. Por esto mismo, por esta misma tendencia de una baja actividad de las personas al salir a la calle a demandar bienes y productos y servicios, pues el empleo, la demanda de empleo en consecuencia va a seguir a la baja durante todo el tiempo. Oye, bueno, permíteme, Armando, presentar también el día de hoy a José Luis de la Cruz, que está con nosotros. José Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Está ahí por ahí José Luis? Sí. Bueno. ¿Ahí me escuchas, José Luis? Sí, perfectamente, Javier. Gracias por la invitación. Gracias. Está con nosotros también Armando Leñero, que nos daba ahorita una entrada poco grata respecto a lo que se ve venir. Fíjate, Armando dice que él piensa que será el doble de pérdida de empleos de los que el presidente dijo que hablaba de 300 y tantos mil, dice arriba de 700,000. A ver, la pregunta inicial, José Luis, es ¿qué alcanza a mirar, que se alcanza a mirar con la información que tienes, con los datos que tienes, respecto al tema de empleo, desempleo en el corto y mediano plazo? No estoy pensando en el año que entra, estoy pensando sinceramente de aquí a noviembre por ahí. Mira, de acuerdo a la información que dio a conocer el INEGI de esta encuesta telefónica con todos los aspectos metodológicos que la propia institución señaló, es evidente que el mercado laboral mexicano, más allá de las cifras del IMSS, sino ya también contemplando la propia informalidad, sufrió una de las afectaciones más fuertes en los últimos 100 años, al menos desde 1932. Estos 12,5 millones de mexicanos que salieron de la contabilidad de estar buscando un empleo, es decir, que están en su casa sin remuneración, sin trabajo, pero que no necesariamente fueron contabilizados como desempleados, están en un limbo estadístico que básicamente significa que se quedaron sin una fuente de ingresos. ¿De qué magnitud es esto? Eso es equivalente al 60% del empleo formal que hay registrado en el IMSS, es decir, la historia de toda la generación de empleo en México
registrado en la formalidad ante el IMSS, pues básicamente no alcanzará, al menos en los siguientes años, para reponer esa afectación. Entonces, tenemos un problema de gente que se quedó sin empleo por esta recesión económica combinada con estos programas de contención para evitar los contagios de coronavirus. En segunda instancia está la precarización del mercado laboral de quienes conservaron su fuente de ocupación. Cuando vemos que la subocupación creció a una tasa de 25% del total, pues estamos hablando de que uno de cada 4 mexicanos está en condiciones de tener que buscar un segundo, un tercer empleo. Y cuando vemos que la tasa de condiciones críticas de ocupación está en niveles superiores al 35%, pues uno de cada 3 mexicanos, en resumen, conservó su empleo, pero no recibe más allá de un salario mínimo o no puede tener un trabajo de más de 35 horas o a pesar de trabajar más de 48 horas, no gana más de 2 salarios mínimos. Esto junto con las cifras del IMSS lo que confirma es la gravedad de la afectación que tuvo el mercado laboral, es decir, al final del día las familias, porque hay una merma en sus ingresos por esta situación de recesión que estamos viviendo. Armando, lo que, digamos, bajo esta circunstancia, el presidente se había propuesto por el mes de noviembre, diciembre, alcanzar la cifra de 2 millones de empleos. Da la impresión, Armando, que además de que de suyo se vea muy complicado, las condiciones no están dadas para eso. Y yo pregunto, ¿tendrían que ser 3 millones, no? Por el millón de empleos que estamos perdiendo ahora, ¿o cómo tendría que verse esto? Mira, tendría que ser, pues, de los que llevamos, que son 685,000, más lo que se acumule el mes de mayo, más los 2 millones para estar, pues tendremos que estar creciendo 3 millones. Pero adicionalmente esta cifra de 2 millones, nosotros la vemos francamente imposible. Primero hay que aclarar que las cifras que dan, como los 2 millones de empleos que marcan, pues están más que empleos, son aportaciones para becarios, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo un Futuro, que aproximadamente anda en 250,000, lo que plantea el gobierno aumentar de empleos, pues realmente no son empleos, son becas mientras trabajan para aprender, son aprendizajes, pero no son empleos como tal. Y además todos estos que marcan son ocupaciones temporales. De ninguna manera vemos que sean empleos formales. Son empleos informales, la mayoría de ellos, y temporal. Jóvenes Construyendo un Futuro, Sembrando Vidas, los jóvenes, las personas que están en caminos y carreteras. Todo esto son como 600, 700,000 empleos que realmente no son empleos, son ayudas que se dan a la población. Y luego viene toda una serie de puestos que mencionan que se refieren más bien a la construcción, sí, que es lo que se va a emplear obras en el aeropuerto, y que esos serán durante un tiempo. No creo que sean empleos formales, a menos que las constructoras pues los den en el Seguro Social con todas las prácticas de la ley. Y luego los otros que marcan, que son alrededor de 900,000, pues mira, son los créditos que se están dando a través del Infonavit y del Seguro Social, que presuponen que con ese crédito se van a compensar o se van a ayudar para los empleos que se han perdido. Ahora, el análisis de nosotros es que 25,000 pesos de crédito no alcanza ni para compensar a salario mínimo, un solo empleo durante 3, 4 meses. Por lo tanto, creemos que esta cifra de los 900,000 pesos entre Infonavit, por los créditos de Infonavit y de Seguro Social, no va a ayudar para construir 2 millones de empleos como tal. Calculamos que a lo mucho se podrán juntar 300,000 empleos adicionales, que no se van a notar por la pérdida de empleos que se van a ir acumulando. Claro. Como lo comentaba José Luis, estamos en una de las crisis tanto de pérdida de empleos, tanto formal como informal. Sí. José Luis, a ver, digo, por más obvio que parezca y por más que estoy cierto que el público que nos ve
lo intuya, esto, ¿cómo nos va a afectar? O sea, entiendo entiendo de repente, la verdad, será tema de conversión en otra ocasión, pero que el presidente quiera tener otros indicadores para medir las cosas, ¿no? Porque directamente el PIB te dice algo, pero hay otras variables, ¿no? Otras variables para discutir, que quede claro, no estoy tan del todo convencido. Pero la pregunta es, ¿en qué nos va a afectar en esto que significa por lo pronto hoy saber si el país crece o no crece? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué podría pasar incluso en términos de seguridad? ¿Cuáles son las variables que tendríamos que estar muy alerta? Pues mira, directamente con la situación laboral, tendríamos que plantear que no nada más es el hecho ya de por sí grave de que una persona pierda su empleo, su fuente de ingreso, sino que inmediatamente podemos inferir que esto afecta por lo menos entre 2 y 3 personas más en un hogar. Es decir, hace rato que tu pregunta era sobre cuántos empleos se tendría que generar si estos 2 millones que menciona el presidente. No olvidar que la cifra que da a conocer INEGI es un daño a 12,5 millones de trabajadores que se tuvieron que ir a sus casas sin ingresos. Si nosotros consideramos que hay entre 2 y 3 personas más afectadas por esta situación en el hogar, estamos hablando de que hay un daño social, un daño al tejido social de más de 30 millones de mexicanos que tan solo en abril perdieron esa estabilidad de ingresos. ¿Eso qué significa? Evidentemente que lo más directo pues es pensar que hay una merma en el consumo, pero también estamos hablando de factores de estabilidad social en el sentido de que eso deja en la precarización a más de 30 millones de mexicanos que van a tener que resolver de alguna forma esa carencia de ingresos. Y evidentemente que aquí hablar del tema social de criminalidad, de informalidad, es decir, de aquellas válvulas de escape de migración que son utilizadas para tratar de compensar pues esta ausencia de ingresos va a ser esencial. Pero además tendríamos que estar planteando todo lo que esto significa para el otro lado de la cara de la moneda, es decir, esta pérdida de empleos también refleja la precarización del sistema productivo, es decir, de las empresas, sobre todo de los micronegocios y de las pequeñas que fueron las más afectadas en esta primera etapa. Y esto lo que nos está planteando va a ser la dificultad en los siguientes meses de realizar la inversión suficiente para recuperar lo perdido. Y entonces de lo que desde mi punto de vista tendríamos que estar planteando es que esta variable de empleo que vincula la actividad económica con la realidad social y con la estabilidad familiar, básicamente lo que nos está diciendo es de que en los próximos meses y en los próximos años, porque no se va a resolver rápidamente, México va a tener que enfrentar la elaboración de un programa económico que tenga un profundo impacto en el bienestar social, y eso solo se va a lograr a través del fomento de la inversión productiva, tanto pública como privada, y eso todavía no está siquiera puesto sobre la mesa. Armando, la parte que corresponde a los incentivos o los programas de gobierno que se ha hecho un gran tema en el país, acuérdate lo que pasó con el acuerdo entre el Consejo de Hombre de Negocios y el BID Invest, sí. ¿Te acuerdas, no? Digo, ¿hay un plan que tú veas del gobierno que pudiera enfrentar estos elementos que tanto tú como José Luis plantean? Mira, yo no lo veo. El presidente ha dicho en varias ocasiones que no va a apoyar a los empresarios, que se las tienen que arreglar solos. Y no hay que olvidar que el 85% de las empresas no son las grandes empresas, son las micro, las medianas, los empresarios. Sí. Entonces, el apoyar a estas empresas no es apoyarlas a ellas, directamente sí, pero al que se está apoyando finalmente es al empleo. Ha habido muchos planteamientos en cómo apoyar el empleo, por ejemplo, el del Coparmex, sí, que plantea el trabajo, el salario subsidiario, sí, que me parece una buena propuesta porque hay una parte de aportación por parte del gobierno, otra por los empresarios, y en salarios superiores a 3 salarios mínimos, también por parte de los trabajadores. Entonces es una propuesta que se ha venido haciendo.
Otras propuestas que han presentado, por ejemplo, en Alemania, es reducción del IVA para poder bajar el gasto a través del IVA de las familias, cosa que en México no se ve ninguna posibilidad. Los créditos a través del Seguro Social nosotros los vemos insuficientes. Pueden ayudar, pero no como para reactivar la economía. Entonces, nosotros no vemos algo fuerte, algo que pueda reactivar el empleo. No hay propuestas claras. También hay una de Carlos Ursúa que decía que temporalmente se bajara el costo de las cuotas sociales al Seguro Social en el Infonavit. Esa propuesta tampoco se ha escuchado. Me parece que sí hay muchas propuestas que sí se pueden hacer, que sí se pueden ayudar para ayudar que la baja en el ingreso de las familias, como bien lo decía José Luis, y en la precarización del ingreso de las familias, que nos está conduciendo a un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, que es alarmante lo que se ve también en estudios del Coneval, pues me parece que no hay respuestas o no hay propuestas para el tamaño de la gravedad que estamos viviendo. A ver, tenemos 2 minutos. Déjenme plantearles 1 minuto a cada quien. José Luis, empezamos contigo. ¿Hay remedio y trapito en el corto plazo o no? Me parece que sí, pero se tendría que implementar políticas diferentes. Por ejemplo, la propia inversión y gasto público que apoyen más lo hecho en México, el contenido nacional, el fomento de lo que se produce. Ahí el gobierno va a gastar más de 500,000 millones de pesos en inversión y que vayan dirigidos a los insumos nacionales. Banca de desarrollo, no hemos escuchado nada de ello y ahí por lo menos hay 400,000 millones de pesos. Es decir, con una lógica distinta de fomento a lo hecho en México y utilizando esquemas de financiamiento con recursos que están disponibles, el gobierno puede dar primeros pasos siempre y cuando se genere un acuerdo nacional de colaboración público-privada. Sí. Oye, Armando, decías lo de bajar el IVA. Hay una propuesta de Morena, ¿no? De bajar de 16 a 10% el IVA, pero creo que se le fueron todos encima, ¿no? Claro, claro. Esas son las tipos de propuestas que se requieren, como también le decía José Luis, de banca de inversión, pero también de ayudar a las familias a que tengan menos gasto, como por la parte del IVA, y se le van encima. Sí. Y me parece que son las propuestas, duelen mucho, pero me parece que son las propuestas que deben de hacerse, como hoy se manifestaba de endeudarse temporalmente para sanar esta crisis económica. Me parece que es el momento. También los recursos que los han propuesto muchísimas personas, de los recursos a 2 bocas, al Tren Maya, que esperen un momento, porque esto se nos vino de la noche a la mañana del año pasado para acá. Sí. Parece que hay que reorientar el gasto. A mí el tema que más me preocupa rápidamente, lo comento, es la pobreza. Las familias se están quedando sin ingresos y eso nos puede llevar a que se incremente la violencia, y eso es muy grave lo que Muy va a bien. pasar. Armando, muchas gracias. Muchas gracias. José Luis, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a una breve Buenas pausa noches, y aquí los esperamos. No se vaya, aquí estamos de vuelta.